Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Y cuando yo leo esta porción, no me puede dejar de conmover de saber que Dios lo hace. Y el Señor hablaba y enseñaba esta verdad tan profunda para que usted y yo hoy recapacitemos y evaluemos nuestra vida y nuestro corazón. Porque en aquel entonces, y esto era lo que estaba refiriéndose el Señor Jesús, todos los que lo hacían en lo exterior no lo vivían en el interior. Y por eso es increíble de poder ver de que hubo personas que tal vez hicieron milagros en el nombre del Señor, pero nunca hicieron la voluntad del Padre. Y eso es lo que es mi anhelo. Usted me ve hoy con un traje azul y camisa blanca. Eso es mi exterior. Y eso es lo que ven los hombres y es lo que vemos todos. Pero Dios ve el interior. Y por eso cuando Él les habla, les dice: muchos me dirán Señor, Señor. Diga conmigo lo exterior. Pero los que no hacen la voluntad de mi Padre son los que no van a ser reconocidos por Él. Y qué difícil es que usted y yo podamos ser como el mundo y estar tranquilos sabiendo de que Él demanda de usted y de mí una entrega personal, una aprobación diaria de Él. Diga conmigo: quiero vivir bajo la aprobación de mi Padre. Yo voy a hablarle de 4 personajes en la Biblia, los cuales usted vio el respaldo de Dios, pero no salieron aprobados porque se dedicaron, escúcheme bien, a permitir que su corazón no se rindiera por completo al Señor. Por eso quiero pedir que ahí puesto de pie incline su rostro y vamos a orar por esta palabra y pedirle al Señor que use mi boca para transmitir ese mensaje claro y que abramos nuestro corazón a lo que quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Padre, hoy nos rendimos a ti, Señor, y reconocemos que no hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque tú, Señor, nos sostienes con tu diestra, Señor. Y este mensaje, Señor, es un mensaje que nos muestra ejemplos de hombres de Dios que muchas veces fueron ungidos, usados por ti, Señor, pero en un momento determinado dejaron de vivir bajo tu aprobación. Yo te pido que uses mi boca para transmitir este mensaje claro y conciso, Señor, que podamos salir de este lugar, Señor, con la plena certeza de que vivimos para ser aprobados delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, casa de Dios dice amén, amén y amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Muchas gracias, mi. Cuando nosotros vemos ejemplos de la Biblia, hoy le voy a hablar de 4 personajes. Número 1, Elí. Número 2, Aarón. Número 3, Saúl. Y número 4, Sansón. Y cuando yo hablo de estos personajes de la Escritura, cada uno de ellos tuvo experiencias poderosas, pero terminaron como no deberían de haber terminado. Y lo lindo de todo esto es que la misericordia de Dios se ve tanto en ellos como cada uno de nosotros, porque antes de que sea demasiado tarde, Dios nos da palabras para redirigir nuestros pasos. Por eso este día usted y yo podemos experimentar la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es bueno. Él nos muestra el camino antes de que sea muy tarde. Y por eso el profeta Jeremías, usted sabe lo que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros fin que esperáis. Y cuando usted y yo estudiamos la vida de estos personajes, tanto Elí como Aarón, Saúl, Sansón, podemos ver fallas como todos los tenemos. Amén. Usted tiene fallas, errores aquí en este lugar. Levante su mano si usted tiene fallas y errores. Yo levanto mis dos. Yo tengo fallas y errores, pero lo lindo de estas historias que quedaron plasmadas en la escritura para usted y para mí es que a pesar de las fallas, a pesar de los errores, hermano, Dios fue misericordioso para mostrar el camino antes de que las consecuencias trágicas lleguen. Y por eso usted y yo estamos hoy a tiempo, porque estamos en este lugar y podemos ver la misericordia de las oportunidades, de las advertencias que los usó a pesar de sus debilidades, a pesar de mis debilidades. Dios nos da la salida, nos da la oportunidad de enderezar, y en algunos casos, amado hermano, podemos ver cómo les dio un acto de gracia. A Elí, Dios le envía un profeta para confrontarlo antes del juicio. A Aarón, Dios lo restaura después del becerro de oro, lo confirma como un sumo sacerdote. A Saúl le da varias oportunidades de arrepentirse antes de desecharlo. A Sansón, después de su gran fracaso, a pesar de su fracaso, Dios lo escucha y su oración final le devuelve las fuerzas para derrotar a los filisteos. Y hoy que estás en este lugar, tal vez Dios nos ha traído a este lugar para recordarnos que todavía nos toca enderezar muchas áreas de nuestra vida, y te da oportunidad tras oportunidad, y me da oportunidad a pesar de mí, para que usted y yo, hermano, enderecemos hoy y vivamos no por la aprobación del mundo, no por la aprobación de la cultura, sino vivamos bajo la aprobación de Dios. ¿Estaría de acuerdo conmigo que estos 4 personajes que le acabo de mencionar fueron respaldados por Dios? Definitivamente. Pero qué lindo es vivir respaldado, pero ser aprobado, no reprobado. No vivir, hermano, respaldado y terminar en un fracaso como algunos de estos personajes lo hicieron, porque no recapacitaron. Y lo lindo es que Dios nos trae a este lugar para hablar a nuestro corazón y nos enseña, que diga conmigo, Dios es justo. Y Él no pasa por alto ningún pecado. También es misericordioso, y la Biblia dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso este mensaje de esta mañana no es para condenar tu caminar, no es para señalarte, no es para enjuiciarte, al contrario, amado hermano, sino que es un mensaje para recordarnos que el respaldo de Dios es gracia y misericordia. Pero la obediencia a la palabra de Él es nuestra respuesta a la gracia derramada sobre nosotros. Si usted ha recibido gracia del Señor, levante su mano y dele un fuerte aplauso al Señor ahora. Todos hemos recibido la gracia del Señor, y aún si hemos fallado como estos hombres, su misericordia nos da tiempo para levantarnos, para arrepentirnos y volver al camino de la aprobación divina. Usted y yo no vivimos para vivir bajo la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Y por eso, punto número 1, vamos a hablar del sacerdote Elí. Diga conmigo, un sacerdote respaldado en su posición. Diga conmigo, un sacerdote respaldado en su posición, pero reprobado por su pasividad. Y mire, todos hemos enfrentado momentos en los cuales hemos sido pasivos con las cosas que Dios demanda de nosotros. Muchas veces por no incomodarnos, por no vivir un momento amargo, por no confrontar algo que tal vez no nos gusta, muchas veces decidimos decir, bueno, solo Dios sabe y solo Dios conoce y Él va a hacer. Y usted sabe que la escritura dice que la vida, la honra y la riqueza será dada a todo, es la recompensa de todo aquel que se humilla delante de Dios y es humilde delante de Dios. Y cuando usted y yo hemos encontrado en la Biblia que es la recompensa de los que se humillan delante de Dios y que viven bajo la mano poderosa de Dios, que son temerosos de Dios, Dios quiere recompensar. Muchas veces queremos y pensamos que Dios nos va a dar solo regalos. Y mire, Dios da regalos de bendición, ¿sí o no? Nos dio salvación y vida eterna. Es un regalo de gracia y de misericordia. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Pero si la Biblia dice que Él recompensa
hermano, con vida, con honra y riquezas, y es la recompensa de los que viven bajo el temor de Dios y son humildes para reconocer que cuando Él llama la atención y nos hace y nos da un llamado para, antes de que sea tarde, que usted y yo reconozcamos que Él es, pero es la recompensa. No es que Dios va a hacerlo todo como regalo. Él quiere que usted y yo seamos esforzados. Y cuando yo veo la escritura, este hombre, un sacerdote respaldado en su posición, pero reprobado por su pasividad. Mire lo que dice primer libro de Samuel 1:17. Y Elí respondió y le dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Se recuerda que él era el sumo sacerdote en tiempos de Ana. Usted sabe la historia de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, estaba amargada de espíritu, y ella entra derramando su alma delante del Señor en el templo. Y al principio, pues cuando este sacerdote la ve, lo malinterpretó pensando que ella estaba ebria. Y cuando ella le dice: no, mi Señor, yo estoy pidiéndole al Señor que haga un milagro conmigo. Y después viene el sacerdote y le dice: bueno, vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esa palabra que el sacerdote le dijo se cumplió, y Ana concibe a Samuel. Usted sabe la historia, y eso muestra que Elí todavía tenía un respaldo en su boca y en su oficio. Pero a pesar de eso, vemos más adelante que su ministerio cayó en desgracia. Dice la escritura que los hijos del sacerdote estaban en el templo y eran, se llamaba Ofni y Fineas. Usted lo puede leer en su casa. Pero para que a los hijos del sumo sacerdote le llamaran hijos de Belial, quiere decir hijos de Satanás, por todas las aberraciones que ellos hacían en el templo. Y este hombre sabía de sus pecados, y dice que los reprendía, pero muy débilmente, sin ejercer su autoridad espiritual. Y mire, dice el primer libro de Samuel 2:23, dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pero yo oigo de todo esto del pueblo, de vuestros malos procederes. Pero, amado hermano, vino este profeta y le dijo: porque habéis hollado mis sacrificios y has honrado más honrado a tus hijos más que a mí, dice el Señor. Y dice que Jehová, Dios de Israel, le dijo: yo en verdad había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Eso era lo que Dios había declarado para la casa de este hombre, si ejercía lo que Dios le había indicado que ejerciera. Pero Elí no hizo lo que Dios le había pedido. Y mire qué sucede acá. Dice: pero ahora dice Jehová: de ninguna manera yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, Dios en su misericordia respalda la vida de este sacerdote Elí en su oficio, en la palabra que él dio. Dice la Biblia que se cumplió. Pero cuando se trató de ejercer el papel o el oficio de padre, de sacerdote en casa, él lo hizo muy levemente. Y mire, cuando nosotros vemos el juicio que vino sobre su casa, dice que su descendencia fue cortada, sus hijos morirían en un mismo día. Y hermano, él muere al enterarse de la derrota, que habían capturado el arca del pacto. Usted puede leer esto en los primeros 5 capítulos del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Y por favor, quiero que me entienda esto. ¿Estaríamos de acuerdo que este hombre era llamado por Dios? Claro que sí. Y este hombre, como era el sacerdote, dice la Biblia que iba a tener hijos, y tuvo hijos, y hermano, Dios iba a respaldar la palabra que había dado. Pero la diferencia tan terrible, dice la Biblia que Dios lo respaldó, pero estaba reprobado porque él decidió en su corazón no ejercer el papel que Dios le había otorgado. Y creo que todos los que estamos aquí, que somos padres de familia, entendemos que tenemos una responsabilidad, aunque tengan bigotes sus hijos,
aunque sean ya grandes, nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Y nuestro deber es continuar enseñando. Ellos van a tomar sus decisiones y sus pasos. Pero amado hermano, nunca dejemos de confrontar el pecado, de hablar la verdad aunque lo incomode. No hostigue a sus hijos tampoco, no los exaspere, sino que hágalo con firmeza y nunca se le olvide de que son sus hijos. Y qué lindo es poder ver que Dios en su misericordia nos deja plasmado historias, hermano, para ver que nuestra vida no puede ser medida por el respaldo de Dios, sino que, hermano, lo que no se ve, que es lo interno. El respaldo de Dios en el oficio era externo, ¿está conmigo? Pero lo que Dios quiere que, hermano, sea respaldado y que usted y yo vivamos bajo la aprobación de Él es lo interno, lo secreto, lo que es, hermano amado, cuando vas a vivir para darle la gloria a Él cuando nadie te ve. Ezequiel capítulo 3:18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, su sangre derramaré en tu mano. Cuando aquí no estamos hablando de impíos, está hablando de la casa de Elí. Si él, conociendo la verdad, sirviendo al Dios de integridad, no confronta o no exhorta el pecado para arrepentimiento delante de Dios, hermano, usted y yo vamos a correr con la consecuencia de lo que vivan nuestros hijos si usted y yo no lo presentamos delante de Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, su sangre demandaré de tu mano. Dice la Biblia que la paga del pecado es. Y si usted y yo entendemos que nuestros hijos están caminando en pecado, nos toca confrontarlo por muy incómodo que sea. No podemos obligarlo, pero usted y yo podemos seguir exhortando para que se rindan por completo. Pero este hombre decidió verlo de lejos, ignorar lo que estaba sucediendo, y la consecuencia fue trágica. Pero diga conmigo: todavía hay tiempo. Él fue, hermano, respaldado en momentos de ministrar en su oficio, pero reprobado en lo esencial, que fue dirigir su casa y temer a Dios más que a sus hijos. Y por eso, diga conmigo, la pasividad espiritual nos lleva a juicio y las consecuencias son fuertes. Por eso hoy Dios no nos llama y no te llama a ti a conformarnos con no tener, hermano, un respaldo visible. Diga conmigo: lo que se ve, mientras que descuidamos lo que no se ve en casa. Y por eso nuestra primera responsabilidad, hermano, es de que nuestra familia sepa a qué Dios servimos. Amén. A la fuerza no lo vamos a llevar a nadie, pero usted y yo podemos ser siempre intencionales para seguir exhortando a la verdad. Porque si tú sabes y Dios te ha amonestado a ti, tanto a mí, y nosotros no amonestamos a nuestra propia casa por no incomodarnos, hermano, nos van a demandar lo que va a venir para ellos. Y por eso voltéese a la persona que tiene al lado y dile: hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de despertar. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 2. Este hombre llamado Aarón, diga conmigo: Aarón, un sacerdote respaldado en el monte, pero reprobado en el valle. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, por favor. Al ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón les había permitido el desenfreno, de modo que llegaron a ser una vergüenza entre sus enemigos. Moisés se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase conmigo. Y se unieron con él todos los hijos de Leví, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada, y pasad, volved de entrada a entrada del campamento, matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su
pariente. Dios mío, amado hermano, dice que el desenfreno había llegado porque Aarón se los había permitido. Oh, diga conmigo, respaldado en el monte, pero reprobado en el valle. Le quiero recordar un poquito que Aarón fue testigo de la gloria del Señor en el monte Sinaí. Él fue respaldado. La Biblia dice que él vio las tablas de la ley, vio el fuego, el trueno, y fue apartado como sumo sacerdote. Estamos hablando de Aarón. Moisés mismo lo llamó su vocero, su portavoz. Éxodo 4, versículo 14. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Diga conmigo, era conocido de Dios. Se puede imaginar que el mismo Dios de los cielos, cuando Moisés es llamado por él para ser el libertador del pueblo de Israel, le dice: yo no puedo, Señor, te confundiste, yo no soy hombre de palabra, yo no tengo la capacidad para ir delante del hombre más poderoso de toda la tierra en aquel entonces, con P minúscula. Y le dice: pues no te preocupes, porque yo sé quién es Aarón tu hermano, el levita, y yo sé que él habla bien. Diga conmigo, conocido de Dios. No solo vio la gloria en el monte Sinaí, junto con Moisés vio el fuego, el estruendo. Dios lo conocía a él cuando lo llamó y le dijo: sigue, porque tu hermano Aarón te va a encontrar. Mire lo que dice el versículo 14: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Este es Dios hablando. Yo sé que él habla bien, y aquí que él viene a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Escuche: yo estaré con tu boca y con la suya. Quiere decir que el llamado que Dios tenía para Moisés no solo era para Moisés, era también para su hermano Aarón el levita. Y le dijo: pues tú no sabes hablar, pues tú pon palabras en la boca de tu hermano, y así como tú vas a poner las palabras en la boca de él, yo voy a estar contigo y voy a estar juntamente con él. Era conocido de Dios. Aquí que él viene a tu encuentro y se alegrará en su corazón. Mire, dice: tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca, y tú serás para él como Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú vas a ser el transmitor, el que transmite mi mensaje, Moisés. Pero el que lo va a dar va a ser Aarón. Este hombre era un hombre conocido por Dios, el sumo sacerdote, era levita. Querido hermano, este hombre experimentó la misericordia de Dios. Y mire Éxodo capítulo 7. ¿Estaría de acuerdo conmigo que cuando estaban en Egipto, Dios respalda a Aarón tanto como a Moisés? Por cierto, había, hermano, Dios lo respaldó poderosamente porque habían evidencias. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7 versículo 10. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová les había mandado. ¿Quiénes fueron delante de faraón? ¿Fue Moisés solo? No, fue Aarón también. Y mire lo que le dice: Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en una serpiente. Muchos de nosotros solo pensamos, porque no hemos leído, que era la vara de Moisés. Era la vara de Aarón, y Aarón fue el que la tiró. Mire lo que dice, está conmigo. Mire lo que dice: Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en una serpiente. Amado hermano, este hombre era respaldado por Dios. En el monte, hermano, vieron el respaldo de Dios, pero en el valle, Éxodo 32, dice que mientras Moisés estaba en el monte, Aarón cedió a la presión del pueblo, fabricó un becerro de oro, proclamó fiesta a Jehová. Hermano, ellos
adorando una imagen y decían: este es el Dios que te liberó. Hermano, él cayó en idolatría y desenfreno. Y por eso la Biblia dice en Éxodo 32:25: porque Aarón había permitido esa degradación, ese desenfreno. Aunque Aarón había estado en la gloria, hermano, se mostró débil y se mostró complaciente, sin convicciones firmes. Y qué lindo es poder entender esto. Dios deja estos ejemplos, querido hermano, para que usted y yo hoy tomemos nota y decir: Señor, todavía es tiempo. Vimos a un Elí que fue pasivo y decidió ejercer bien su oficio y fue respaldado por Dios. Y por eso Mateo 7 dice: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Señor, pero no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios. Diga conmigo: respaldados por Dios, pero no aprobados, sino reprobados. Gálatas capítulo 1, usted se recuerda que el apóstol Pablo decía: yo pongo mi cuerpo y mi vida bajo disciplina. Versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta es: ¿vas a ceder a las presiones de la cultura o lo que todos hacen en tu vida, a lo que todos hacen en el mundo? Porque Romanos 12:2 nos dice que usted y yo no debemos de conformarnos a este siglo. ¿Sabe qué está diciendo? No puedes ser igual a este siglo, no puedes ser igual a los del mundo, porque a ti no te llamaron para agradar a los hombres, sino te llamaron para agradar a Dios. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Éxodo 23:2 dice: no seguirás a la mayoría para hacer el mal. No testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. Mi pregunta es: ¿tú estás en este lugar y estás cediendo a presiones culturales? Porque es lo que el mundo hace. Aarón nos recuerda que la experiencia espiritual no reemplaza la fidelidad diaria. Se lo voy a repetir: la experiencia espiritual no reemplaza la fidelidad diaria. Muchos hoy hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Si usted ha visto la gloria de Dios en su vida, levante su mano, por favor. Pero al salir de acá, muchas veces terminamos cediendo al mundo y a la presión, tanto de tus amigos, tanto de tu círculo, tanto de la cultura, porque te indica que tu convicción, amado hermano, no está firme en quién es el que te llamó. En la escritura podemos ver un hombre llamado Daniel, que ese hombre se mantuvo firme, aunque todos los que estaban a su alrededor se habían doblegado a obtener la porción del rey. Él decidió, y usted lo ha leído, capítulo 1, versículo 8, dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. En la escritura dice no contaminarse con la ración de la comida del rey, pero diga conmigo: porción del rey. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Porque dice la escritura que la porción del rey o la ración del rey no solo era el alimento físico, sino también era endoctrinamiento y enseñanza para vivir y agradar y servir a los dioses de Babilonia. Y por eso, amado hermano, cuando usted ve que Daniel y sus 3 amigos propusieron en su corazón mantenerse firmes, Dios respaldó. Diga conmigo: porción del rey. Porque hay 4 varones aquí que corren aquí rapidito. Solo les quiero hacer una ilustración rápidamente. 4 varones. Ahí está. 4 valientes. Uno más. Ahí está. Gracias. Pónganse así juntitos. Así, ahí está. Pregunta para usted: ¿la porción del rey era aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? Amado hermano, si solo hubiera sido la porción del rey de alimento, quiere decir que al momento que comieran la comida del rey se iban a contaminar ellos y iban a contaminar a todos los que estaban alrededor. Pero usted y yo estamos de acuerdo
que cuando él decidió en su corazón no contaminarse con la ración del rey, no estaba doblegándose tanto a la doctrina, al indoctrinamiento de lo que estaban enseñando, porque se recuerda que la escritura dice en el capítulo 1 que ellos habían escogido lo mejor del pueblo de Israel. ¿Se recuerda? Y cuando escogieron lo mejor, la idea de ellos era: agarremos lo mejor, les damos la porción del rey, y que con lo que ellos han aprendido van a enseñarle a otros para servir a los dioses de Babilonia. Por eso cuando habla de la porción del rey, no está hablando de acá, sino que está hablando de acá. No está hablando de la comida, sino del entendimiento. Y cada uno de nosotros fuimos llamados para vivir bajo la aprobación de Dios. Y si usted y yo hemos entendido que Dios va a honrar y respaldar a los que lo honran, usted puede ver en la escritura que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse, y hasta sus rostros y sus semblantes eran completamente diferentes. Amén. Denle un fuerte aplauso a mis hermanos. Gracias. Amado hermano, la verdadera prueba, hermano, de un siervo y una sierva no es en el monte, sino en el valle. Y por eso la pregunta para ti es: ¿vas a ser respaldado en el monte pero no aprobado en el valle? Hoy te vengo a decir, es un buen momento para examinar nuestras vidas y decirle: Señor, gracias por tu misericordia divina, porque antes de que sea tarde me llamas para que evalúe mi corazón y enderece mi senda, que reconozca que tú tal vez me vas a respaldar, pero quieres llevarme al siguiente nivel, que mi interior sea renovado para darte la gloria a ti. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Punto número 3. Diga conmigo: Saúl, un rey respaldado con unción, pero reprobado por desobediencia. Usted sabe la historia, pero qué lindo es, porque cuando vemos la escritura, dice la Biblia que él fue escogido por Dios y fue llamado por Dios. Pero en el capítulo 15, versículo 26 dice: pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl se asió del extremo de su manto, el cual se rasgó. ¿Estaría de acuerdo conmigo que el primer rey del pueblo de Israel fue escogido por Dios? Seguro. Tú estás aquí no de casualidad. Tú eres un escogido y una escogida de Dios. Cada uno de los que estamos acá, y por la misericordia divina de Él, nos ha respaldado y nos ha prosperado, nos ha levantado. Pero ahora quiere que nos movamos del respaldo externo de lo que hemos vivido, para que usted y yo seamos aprobados y vivamos bajo la divina aprobación de Dios. Y mire qué lindo, porque cuando yo veo esto, me muestra que no solo fue escogido por Dios, porque Israel clamó por un rey, y al principio del primer rey, hermano, muestra un hombre lleno de humildad. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Mire lo que dice: Saúl respondió diciendo, cuando Samuel lo llama: ¿no soy yo hijo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? ¿Sabe qué estaba reconociendo Saúl? ¿Por qué me escoge Dios a mí, si yo soy insignificante ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo? Yo vengo de un lugar tan pequeño, pero aún así Dios me muestra misericordia y me llama. Y hermano, fue
ungido por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 10, versículo 10, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, vino sobre él y él profetizó. Estoy hablando de Saúl. Y también dice en el capítulo 11 que venció a los amonitas. Dios claramente lo respaldó. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos visto el respaldo de Dios. Pero Él quiere movernos de ser respaldados nada más en lo que se ve, en lo externo, a ser y vivir bajo la aprobación divina de Él, para que cuando usted y yo estemos delante de Él diga: oh, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, mas sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermano, dice la Biblia que él se mostró impaciente y desobediente delante de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 3, si usted lo puede leer, que él ofrece un sacrificio primero que no le correspondía, porque Samuel se tardaba. Más tarde en el capítulo 15 desobedeció al mandato de destruir por completo todo lo de Amalek. Y usted sabe lo que hizo. Se justificó diciendo: yo guardé lo mejor del ganado para mi Dios. Y dice que le perdonó la vida a Agag, el rey de los amalequitas, querido hermano. Y cuando Samuel lo confronta, le dice: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y primer libro de Samuel, capítulo 15, 24, la respuesta de él muestra la condición interna. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Diga conmigo: aprobación del pueblo o aprobación de Dios. La orden de Dios, el mandato de Dios, la dirección de Dios para la vida de Saúl fue clara, fue concisa. Como muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha dado instrucciones claras y concisas en nuestro caminar. Pero hemos decidido, escúcheme bien, ser selectivos con lo que Dios demanda de ti y de mí, como lo fue Saúl. Y él vivió para la aprobación, no del Dios Todopoderoso, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y el resultado, hermano, Dios lo desecha. Y Samuel lo confronta y le dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado por rey. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos buscado la aprobación de todos los que están a nuestro alrededor y hemos desechado la voz de Dios? Yo creo que todos podemos contestar esa pregunta en nuestro corazón y examinar nuestra vida hoy. Él es misericordioso y antes de que sea muy tarde nos está dando una oportunidad para evaluar nuestra vida y vivir bajo la aprobación divina de Dios, no solo el respaldo de Él. Eso es nivel 1, respaldados por Dios, número 1. Pero nivel 2 es vivir bajo la aprobación de Dios. Él buscó la aprobación del pueblo antes que la voz de Dios y fue reprobado, fue desechado por rey. Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando habla de conocimiento de Dios, no solo está hablando de letra, está hablando de entrar en relación íntima con Él. Conocerlo a Él es cuando Él te habla. Reconocer y distinguir las voces que te están abrumando, muchas veces la de las presiones que quieren que te conformes a este mundo. Dios dice: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de mí más que los holocaustos. Qué lindo. Juan capítulo 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios acá? Pero nos hemos conformado con ser respaldados por Él. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
Diga conmigo, Saúl fue respaldado con poder y autoridad, pero fue reprobado por una obediencia parcial. ¿Se recuerda que hace varias semanas hablamos que la obediencia parcial es desobediencia total? Yo le puse la ilustración con mis hijos. Si mira, tenés que estar aquí a las 10:30. Ese era tu curfew. Esa era la hora que tenían que llegar. Y llegaban una hora tarde y le decía, ¿qué pasó? Pues mira, no manejé rápido. Mira, estuve donde te dije que iba a estar. No hice nada malo. Pues ¿qué me importa? Llegaste una hora tarde. Eso es desobediencia total. Y muchas veces nos justificamos porque obedecemos parcialmente las ordenanzas de Dios sobre nuestra vida. Y muchos se enamoran de la bendición de Dios, pero la quieren a su manera. ¿Se imagina que Saúl hubiera obedecido a Dios? Sus descendientes, Jonatán, su hijo, hubiera sido tal vez el próximo rey. Aunque Dios ya tenía predeterminado quién iba a ser, pero escúcheme bien. No es a tu manera que Dios quiere bendecirte, sino a la manera de Dios. Diga conmigo, la obediencia es bendición. Yo creo que hoy habemos muchos tratando de negociar con la voluntad de Dios. Pero Él no quiere que negocies, Él quiere que la obedezcas. Él quiere que caminemos en ella. Y qué difícil es, ¿verdad? Cuando nos hemos rodeado de personas las cuales queremos agradar más que a Dios. Y por eso debemos de obedecer, aunque no entendamos por qué. Aunque tal vez no seas el más popular en tu grupo, o tal vez no obtengas un reconocimiento porque no estás haciendo lo que ellos quieren. Pero hermano, Él busca obediencia más que sacrificios, amén. Y el que lo honra a Él va a ser honrado por Dios aquí y en todos lados, amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Vaya conmigo, por favor, punto número 4. Dígale a su vecino, Sansón, un juez respaldado con la fuerza de Dios, pero reprobado por su necedad. Diga conmigo, somos necios. Muchas veces Dios nos habla una y otra vez y nos cuesta doblegar nuestra voluntad a Él. Vaya conmigo a Jueces capítulo 16 versículo 20. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó de su sueño y pensó. Diga conmigo, él pensó. Y usted sabe que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y muchas veces usted y yo pensamos a nuestra manera y creemos que Dios. Usted no ha conocido personas que tienen un pensamiento de quién y cómo es Dios y lo creen y no dan su brazo a torcer. Y por cierto, hasta dicen, bueno, yo no necesito ni siquiera ir a la iglesia porque entre Dios y yo tenemos una gran relación. Pues ojalá que así sea. Pero la Escritura dice que usted y yo no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que el hierro afila hierro. Proverbios capítulo 7, hermano, como piedras de río. Muchas veces el Señor nos va a dar la forma que Él quiere. Y en ocasiones, hermano, hemos escuchado personas que tienen su manera de pensar como es Dios. Y tal vez usted ha conocido personas que han sido malas personas, han pecado, han vivido y han obrado tan mal. Y cuando pasan al otro mundo, dice, sí, ahí está en el cielo descansando. No sabemos eso, nadie lo sabe. Por eso cuando usted, hermano, llegue al cielo, va a tener 3 grandes sorpresas. Número 1, va a encontrar personas que nunca se imaginó que iban a estar ahí. Amén. Número 2, va a encontrar personas que usted, mejor dicho, no va a encontrar personas que usted pensó que iban a estar ahí. Y por último, usted se va a sorprender porque cuando usted llegue, se va a dar cuenta que usted está ahí por la pura gracia y misericordia de Dios, porque tal vez ni merecíamos estar ahí. Amén. Se va a sorprender porque usted también llegó.
saldré como las otras veces y me escaparé. Pero, ahí va el pero, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste la historia de este hombre. Sansón fue llamado, antes de nacer, fue llamado un nazareo, un apartado de Dios. Como usted está aquí, Dios lo llamó y lo escogió, pero él decidió jugar con la gracia de Dios, y su propia necedad lo llevó a jugar con la gracia de Dios, al punto que pensó: así como salí las otras veces, me escaparé. Y escúcheme bien, por favor, los jóvenes. Muchas veces Dios ha mostrado misericordia con tu vida y te ha guardado, pero por favor no juguemos con la gracia de Dios. La gracia de Dios no es libertinaje. La paga del pecado es muerte, y va a alcanzar, el pecado te va a encontrar. No juegues con la gracia de Dios, porque no te pasó nada. No pienses como Sansón: bueno, así como salí de las otras, pues voy a salir, sin saber que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste el caso de un hombre que fue escogido y apartado como nazareo para hacer la voluntad de Dios. Dice la escritura en Jueces 15:15, que hermano, que el Espíritu del Señor venía sobre él con gran poder. Dice que con la quijada de un asno mató 1000 filisteos. Y como decía un siervo de Dios, dice: imagínese que con 1000 mató la quijada, ¿cuántos hubiera matado con el buey entero? Dice. Se puede imaginar que este hombre, haciendo la voluntad de Dios, lleno de poder, pudo vencer a los enemigos. Y ahora, si usted se recuerda, que también arrancó las puertas de la ciudad. Hermano, para poder arrancar las puertas de la ciudad, y se las llevó al monte. Usted sabe, lo puede leer en el capítulo 16. ¿Estaría de acuerdo conmigo que tenía el respaldo del poder de Dios y la fuerza de Dios? Eso era innegable. Él tenía la fuerza, pero su debilidad de la necedad por las mujeres lo termina llevando a la ruina. Su relación con Dalila mostró su necedad, y la Biblia dice que esta mujer lo traicionó, y aún ahí, hermano, seguía jugando con la gracia. Y dice que finalmente él reveló el secreto de su fuerza, y eso lo llevó, querido hermano, a que lo apresaran y le quitaran los ojos. Mi amado hermano, la Biblia dice que él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y tal vez muchos estamos y continuamos jugando con la gracia, y nuestra necedad nos está conduciendo a la ruina. Pero Dios con su misericordia divina nos da un llamado en esta mañana para abrir nuestros ojos y nuestro corazón, para recordar, escúcheme bien, que usted es un llamado de Él, y Dios te llamó a ti para que seas no solo respaldado, sino también aprobado por Él. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. El relato y la historia de Sansón, hermano, es como el poder de Dios sin convicciones, o el respaldo de Dios sin convicciones o sin carácter, te puede conducir a la destrucción. Y tal vez hoy estás en este lugar y te puedas identificar con alguna de las áreas de estos 4 personajes. Dios te ha respaldado, te ha llamado, eres ungido, eres escogido por Él. Pero la pasividad muchas veces te ha llevado a vivir no por la aprobación de Dios, sino por mi comodidad.
Elí tuvo la oportunidad de confrontar para que su descendencia siguiera y decidió hacerlo levemente. Aarón vio el fuego, el estruendo en el monte, y permitió el desenfreno que lo llevó, escúcheme bien, al valle para negar la eficacia del poder de Dios. Hoy tal vez estás en este lugar y dirás: pastor, la unción que Dios ha puesto en mi vida, como la hizo con Saúl, me ha llevado a reconocer que es por su misericordia que estoy acá. Pero mi anhelo es no vivir una experiencia espiritual y descuidar mi obediencia diaria. Porque en el capítulo 7 les habló y les dijo: todos los que fueron respaldados, porque dice que hicieron milagros, ¿sí o no? ¿Hicieron milagros, sí o no? ¿Echaron fuera demonios, sí o no? Sí, eso es nivel número 1, respaldo de Dios. Pero a lo que yo los quiero llevar es no a solo ser respaldados, sino también vivir aprobados. Porque un día llegará el día en que estemos delante del Señor y nos diga: no te conozco, hacedores de maldad. Sansón un hombre con el poder de Dios, pero sin carácter y sin convicción, lo condució o lo llevó a un momento trágico. Y lo lindo de que todos que estamos en este lugar hoy es que Dios nos llama a tiempo y hace disponible su gracia y su misericordia para que nos acerquemos a Él. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El apóstol Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, quiere decir a servir al Señor, no sea que habiendo sido heraldo para otros, diga conmigo respaldado, yo venga a ser eliminado, yo mismo venga a ser eliminado. Diga conmigo: el nivel que todos anhelamos es vivir aprobados por Él, no reprobados. Por eso decía el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La unción, escúcheme bien, no sustituye la santidad. El respaldo no sustituye la santidad. Podemos tener la unción de Dios, pero queremos vivir bajo la aprobación de Él. No se trata de quién gana ni quién pierde, sino quién sale aprobado delante de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor, en esta mañana. El Espíritu te llama a ti, me llama a mí para vivir en santidad. El mayor enemigo tuyo y mío no está afuera, sino dentro de nuestra carne. Que Elí nos deje un ejemplo claro de que tolerar el pecado en casa no es negociable. Confrontemos el pecado, por muy incómodo que sea. No es tolerable. Aarón nos deja una lección que tú y yo no podemos ceder a las presiones de la cultura y del mundo en el cual estamos. Saúl nos deja una lección que no podemos obedecer parcialmente lo que Dios dice, sino totalmente lo que Él anhela de nosotros. Y Sansón nos muestra que su necedad
y mi necedad y tu necedad nos pueden conducir a la ruina. Hoy Dios te da una oportunidad y me da una oportunidad más a que nos acerquemos en misericordia. Y por eso hoy vamos a ministrar una alabanza. Y yo te quiero pedir, si estás en este lugar, hoy es tiempo todavía de examinarnos y volver al Señor. Estamos siendo como Elí, tal vez con respaldo en público, pero descuido en mi interior, descuido en casa. Estamos como Aarón, que estamos tal vez firmes en la iglesia, pero débiles bajo la presión. O estoy como Saúl, justificando mis desobediencias. O estoy como Sansón, confiando en mis fuerzas mientras descuido la santidad de Dios. No sé qué es lo que dice el Señor hoy. ¿Qué te está diciendo el Espíritu hoy a tu vida? Pero es tiempo de volver al Señor. El tiempo nos ha avanzado. Y le quiero pedir, si el Espíritu de Dios te ha hablado y sabes que es tiempo de examinarte y volver a Él, ven aquí al frente. Vamos a ministrar una alabanza. Recuerda de que Él no anda buscando estrellas espirituales, sino hijos fieles que se humillan delante de Él y reconocen que son necesitados. Yo soy el primer necesitado en este lugar, y la misericordia de Dios se hace hoy manifiesta para todos aquellos que corren delante de Él y le dicen: Señor, aquí estoy. ¿Lo quiere hacer con nosotros? Gloria al Señor. Aleluya. Ven aquí al frente y dile: Señor, comienza por mí hoy. Comienza por mí, Señor. Soy un necesitado de ti. No quiero, Señor, ser pasivo más. Tengo que confrontar lo que no te agrada, Señor. No quiero ser respaldado solo en el monte, sino también en el valle, Señor. No ceder al desenfreno, Señor. Oh, bendito Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú estás obrando, Señor. Y respaldados hemos sido todos, Señor, pero aprobados es lo que buscamos, Señor. Vivir aprobados de ti. Que tú seas, Señor, el que hagas tu voluntad, tanto como en el cielo, aquí en la tierra, en cada uno de tus hijos, Señor. Obra Caturia Mandora Bayasura Batuquero.